Buenos días. Bueno, por primera vez se traen a esta comparecencia de la alcaldesa algunos asuntos que creo son fundamentales y debemos analizar en este pleno. Por supuesto, de los datos que nos han dado, saludamos las iniciativas emprendidas sobre dinamización comercial y atención al comercio de proximidad y también al incremento del presupuesto destinado a subvenciones. Sin embargo, sí me parece importante que analicemos cómo la actividad comercial en nuestra ciudad ha sufrido un fuerte retroceso en los últimos años de crisis económica, y ese fuerte retroceso y esa crisis económica sin duda se sumó a una situación previa de exceso probablemente de grandes centros comerciales y de los estragos producidos por la liberalización de horarios comerciales. Sin duda, todos estos elementos han supuesto un problema importante para el pequeño comercio en nuestra ciudad. Miren, yo les voy a dar algunos datos más. Hoy existen 10.000 empleos menos en el comercio de nuestra ciudad que cuando entró en vigor la Ley de 2012 de dinamización comercial de la Comunidad de Madrid. Ha tenido, por lo tanto, el efecto contrario al que decía perseguir esta ley. En los años también 2011 y 2012 llegaron a cerrarse pequeños establecimientos a un ritmo de 224 locales al mes. Tan solo hemos visto en los últimos tiempos una pequeña recuperación a partir del año 2015. La crisis del comercio, además, ha tenido como efecto una fuerte precarización de las condiciones laborales de los empleados, fruto, sobre todo, de la reforma laboral que aprobó el Partido Popular, y ese hecho, sin duda, ha supuesto un elemento muy negativo para la gente que trabaja en el pequeño comercio y también para el pequeño comercio en nuestra ciudad. En los últimos meses, además, podemos hablar de un estancamiento en el índice general de ventas, aunque sí de un ligero crecimiento en la ocupación en el pequeño comercio. Por lo tanto, creo que debemos concluir que es necesario una política mayor de apoyo al pequeño comercio y a la creación de pequeñas empresas. Es una actividad vital para Madrid, para su economía, pero también para la promoción exterior de nuestra ciudad. Por lo que se refiere a los mercados municipales, a nosotros también nos preocupa especialmente su situación. Hemos visto cómo la economía de muchas familias se ha visto deteriorada ante también el decaimiento de algunos mercados municipales. Hemos visto familias que vivieron durante años a partir de tener un negocio en un mercado municipal, como en este momento no pueden mantenerlos en muchos de esos mercados. Hemos visto también en los últimos tiempos una cierta recuperación en general, los datos están ahí, pero nos preocupan mucho algunos mercados, sobre todo aquellos que parece que tienen dificultades de viabilidad en este momento, Bami, Entrevías, San Cristóbal o también el mercado de Orcasur. Por lo tanto, pensamos que hay que seguir trabajando, hay que trabajar más por impulsar una política dirigida a mejorar la situación de los mercados municipales. Hay que hacer viables todos los mercados y hay que dar salida a aquellos que en este momento parece que tienen serias dificultades. Y también, además, insisto, creo que es importante que pongamos en marcha otros mercados que están pendientes. Les recuerdo los mercados de San Chinarro y Las Tablas, también la necesaria remodelación de la Cebada, los Mostenses, Prosperidad, Vallehermoso, Villaverde o Orcasur también. Por último, creo que es importante reactivar el Consejo de Comercio Municipal. Respecto a otras cuestiones que se han hablado aquí, a otros datos, en concreto sobre la Agencia para el Empleo, miren, yo creo que lo más preocupante, lo que más nos debe llamar la atención es el impacto que realmente tiene la Agencia para el Empleo de este ayuntamiento en el empleo y el desarrollo económico de nuestra ciudad. Un instrumento como la agencia tiene que ser en la práctica un instrumento que tenga más capacidad de incidir en la mejora del empleo, insisto, y en el impulso del desarrollo económico. Sin duda, los datos que nos van dando son importantes, pero lo que nos dice es que efectivamente la agencia no llega al 15% en el número de personas atendidas respecto al total de personas desempleadas. Y sí quiero hacer un comentario respecto a la cuestión del desempleo y a los datos que estamos conociendo. Parece, según los datos, que en Madrid se está operando un estancamiento en el mercado de trabajo,
Y lo dicen las variaciones sobre población activa, sobre población ocupada, sobre desempleo, y también que continúa un proceso de diferenciación respecto a la comunidad y el Estado, y también que existe una creciente preocupación, y así la tenemos, respecto a la feminización del desempleo. Está afectando especialmente a las mujeres. Pero miren, la primera vez que se produce una tasa de paro mayor en la capital que en la comunidad es en el tercer trimestre de 2015, La tasa de paro es especialmente dolorosa también en su relación con la población activa. ¿Por qué? Porque nos dice que hay mucha gente que se ha ido de Madrid, hay muchos jóvenes que no han encontrado una oportunidad en esta ciudad, hay muchas personas inmigrantes que se fueron de Madrid ante la ausencia de futuro y de posibilidades. El desequilibrio entre la tasa de paro de Madrid ciudad, la comunidad y el Estado, además, no es un problema de este año, ni siquiera del anterior, es un problema de la incapacidad que está teniendo esta ciudad para dar una salida a la necesaria creación de empleo y al necesario crecimiento económico. Es un problema que tiene que ver con la pérdida del peso del sector industrial, la caída de la construcción como consecuencia de la crisis y como consecuencia también de la paralización de las inversiones en infraestructuras públicas, y es un hecho que tiene que ver con la falta de flexibilidad de los servicios para absorber la pérdida de empleo y la falta de impulso a esos servicios. Por lo tanto, quiero decir una cosa respecto al desempleo. Soy crítica con el pasado y soy crítica con el presente. Creo que este ayuntamiento no hizo lo suficiente y creo que este ayuntamiento no está haciendo lo suficiente para combatir el desempleo y para apoyar una salida a las personas desempleadas. Miren, a veces se habla en este ayuntamiento de que no tenemos competencia para resolver lo más importante que hay que resolver, que es el desempleo, y es la necesidad de dar oportunidades a la gente. Yo creo que tenemos mucha competencia, mucha capacidad para mejorar nuestra actividad económica, para dar un impulso a la actividad industrial, para dar un impulso también a la actividad comercial, de la que hemos hablado, y también a la construcción. Teníamos pendiente un plan de empleo. Vamos tarde. Tenemos que poner en funcionamiento ya ese plan de empleo. Tenemos que hacer, además, que la agencia no sea solo una agencia para el empleo, sino una agencia para el desarrollo económico de la ciudad de Madrid. Y ahí seremos capaces de crear empleo. Y cuando digo que vamos tarde, lo digo porque el plan de empleo que nos comprometimos a hacer a partir de una propuesta del Grupo Socialista debería estar ya en marcha. Y cuando digo que vamos tarde, digo porque el Consejo Local de Desarrollo Económico y Empleo, también fruto su impulso de una propuesta del Grupo Socialista, debería estar también en marcha. Por lo tanto, prioridad en el empleo, vamos a trabajar, pongámonos a trabajar y trabajemos en lo que necesita esta ciudad, en impulso económico, en creación de empleo de calidad, en ampliación también de la red de viveros, de empresas, de factorías industriales, en el apoyo a la creación de empleo, a quienes crean empleo y en el apoyo a los trabajadores y las trabajadoras de esta ciudad. Y respecto a otras cuestiones en las que no tengo tiempo de extenderme, miren, nosotros valoramos los datos que nos ha ofrecido la alcaldesa respecto a la evolución del tráfico en la ciudad. Quiero recordar algunas cuestiones que ya dijimos. Tenemos que mejorar la información a la ciudadanía. Vamos dando impulsos, pero es importante insistir al respecto. Y también valoramos los resultados sobre las licencias que nos han dado. También mejoran la actividad económica en nuestra ciudad y por eso tienen que ver con lo anterior. Pero también les voy a hacer una propuesta para el futuro. Miren, el pasado viernes se presentó en la Comisión de Participación el Plan de Derechos Humanos de la Ciudad de Madrid y aquello acabó en un rifirrafe sobre Cuba, Venezuela, Guantánamo, Alfón, Bódalo, etcétera, etcétera, esos temas a que nos tienen ustedes tan acostumbrados, ¿no?, de hablar. Yo eché en falta que habláramos de cómo vive la gente en el Gallinero,
del desempleo, de las personas sin hogar. Eché en falta que cuando hablamos de derechos humanos en Madrid también hablemos de las personas prostituidas por mafias o las personas traficadas. Así que les voy a proponer que en las próximas comparecencias, alcaldesa, también nos traiga datos sobre vivienda, sobre personas sin hogar, sobre la gente que lo pasa peor, sobre la inseguridad en Madrid, sobre violencia de género, sobre la prostitución o el trato de personas. Y no porque no me parezca importante los derechos humanos en Venezuela o en Guantánamo o en Estados Unidos o en Cuba, que me parece un debate fundamental, sino porque además creo que tenemos que garantizar los derechos humanos a las personas que viven en Madrid. Muchas gracias. Gracias.